Mi vereda enfrente de mi conciencia a decir la verdad, su catedral de excelencia en calle Prudencia, repleta de ciencia en cualquier lugar. Y le faltó a Napoleón en su último avance y faltó en todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Domingo por la noche, ya me siento pesado. Pero sí me tomo un café. ¿Qué creen que sí me tomo un café todavía? Con un pancito, no sé ustedes. Pero por eso yo en los restaurantes me gusta ir, porque siempre hayas comido lo que hayas comido, siempre te ofrecen tu cafecito. Mi nombre es Israel. Ya esto no sé ni hablar. Te quiero hablar en árabe. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Espérense, ahorita contestamos mensajes. Ahí tengo ya a mi ayudante. Si te mandan alguno, Jane, contestas por favor ahorita. Tenemos hoy caras nuevas, como pueden darse cuenta, también son miembros de la iglesia y de la familia, pero ¿por qué no dejamos que se presenten ellos mejor? De aquí para allá. Que Dios les bendiga. Betty. Dios les bendiga, hermanos. Rocío. Dios les bendiga, hermanos. Yo soy Edgar. Ahí tenemos también parte de la familia de la comunidad cristiana Masada Dulam. Es día de Biblia a profundidad, es un día donde tratamos de abordar cosas que no son tan fáciles de entender o de discernir, y sobre todo cosas que pues rara vez se predican, nos enseñan, y esto pues nos limita en nuestra enseñanza, nos limita en nuestra madurez y en nuestra comprensión de la Biblia. Si es la primera vez que nos estás viendo, no es Plaza Sésamo, aunque nos parecemos un poco. Es un programa de enseñanza bíblica, pero no es como todos. Aquí abordamos la palabra de una manera fresca, con el respeto que se merece, pero siempre con la intención de hacerla práctica para que todos podamos ir ayudándonos a edificarnos. Así es que hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema que tiene que ver sobre todo con la comprensión de lo que es una secta. Va a estar bueno, no me voy a tardar mucho, no voy a entrar en detalles en cada uno de los aspectos de lo que se considera secta, pero sí lo vamos a tocar de manera general porque estamos preparando por ahí una serie de programas de apologética donde vamos a estar abordando un tema, por ejemplo, para hablar solo de los testigos de Jehová, otro tema para hablar, por ejemplo, de los rosacruces, otro tema de los masones, los mormones, los ochimilcas, los casná. Pero, ¿por qué no nos dan los medios de comunicación, Ivette, para que puedan hacer contacto con nosotros, por favor? Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masadadulam. Por el número de WhatsApp es 55 83 88 20 35. O en la línea directa que es 55 76 90 95 89. Por email es masadadulam @ bolita de ratón, como dijeron la otra vez. Así se dice en Europa, ¿qué podemos hacer, verdad? .com. Y por el canal de YouTube es déjanos tus comentarios en Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Recuerden que Masada con doble S. Bueno, ya lo dijo mejor porque la otra vez se tardaban con el .com. Y yo dije, si marcas solo .com te van a dar 1,000,000 de direcciones, ¿verdad? Gilla, bueno. ¿Cuál es la definición de una secta? Empecemos por el principio. Para ti, hermano Edgar, ¿qué es una secta? A ver, ayúdanos ahí. ¿Tú qué entiendes por secta? No leas mis notas, por favor. No hagas trampa. Así que chiste. Bueno, para mí una secta, normalmente yo he escuchado que se denomina un grupo de gente, pero que es prácticamente liderado por una persona con un fin en común, o mejor dicho, casi para cumplir el deseo de esta persona. Por lo menos es el conocimiento que yo tengo de la palabra secta. Okay. No necesariamente un grupo de gente que se une para algo bueno. Muy bien.
¿Tú qué crees que sea una secta, Rocío? Pues yo creo que sí es un conjunto de personas que pues adoran o imitan a alguien o algo, que se enfocan en, no sé, alabar a esa persona, adorar a esa persona o ese algo. ¿A un líder carismático podría ser? Podría ser. Ok. ¿Tú? Antes de que hable yo. Bueno, sería como una copia, en vez de decir religión, sería como una copia, en vez de decir soy de esta religión, más bien soy de esta secta. Sería un grupo de personas pues también que se reúnen para adorar a cierta persona o a cierta, ¿qué será? Deidad. Ajá, o sea que no tienen como que para sí un Dios como nosotros lo tenemos, sino una secta donde quieren ver en vivo o en persona a la persona que adora. A ver, ahí está bueno el asunto. ¿No tienen un Dios como nosotros? ¿Los testigos de Jehová serán una secta? ¿O una religión? Yo digo que sí, ¿no? Porque ya están hablando tal cual de adorar algo. Pero están adorando a Dios. Es una religión, ¿no? Pero no es reconocida por todos los sistemas organizativos como una religión. ¿Verdad que está un poco confuso el tema? Porque tenemos, más o menos todos tenemos la idea general del panorama. Por eso es importante este tema, aunque no nos vamos a tardar mucho, ya lo dije. Pero de manera general vamos a abordar el conocimiento de lo que es una secta. Cuando nosotros pensamos en esto con frecuencia, creemos que en nuestra cabecita nos hacemos la idea que es un grupo de gente, y por lo regular aquí me dieron respuestas muy coherentes, pero cuando tú le preguntas a cualquier persona qué es una secta, la mayoría se imagina de esas personas que se ponen su logia, ¿verdad? Y su hábito como de monje y adoran a Satanás y de repente salen muchachas bailando, no sé qué tanto se imagina la gente, que van a estar con su velita y ora por dónde y cosas de ese tipo. Perdón por los aludidos, ya saben quiénes. Pero en general se piensa, por ejemplo, también cuando uno habla de sectas, de sacrificios de animales, o no lo relacionan automáticamente, pues digamos, el vudú, la santería o hasta el mismo satanismo, o en algún tipo de ritual extraño, pero en general las sectas las asociamos con algo malvado. O sea, yo creo que es el común denominador que todos tenemos acerca de la idea de las sectas, como que es algo malvado, algo pagano, algo que representa al diablo, algo que tiene adoradores quizá, que están en el ocultismo, o pasan cosas sobrenaturales, o hay perversiones, y no necesariamente es así siempre. De hecho, son raras las sectas públicas, aunque sí existen grupos de ese tipo, pero las sectas públicas que andan viendo a quién reclutan son raras, porque por lo regular sí existen de este tipo de cosas que estamos hablando, pero son grupos muy herméticos, cerrados. Es difícil que puedas acceder a ellos, porque por lo regular es una suerte de un grupo sellado de personas. Y sin en cambio las sectas lo que están buscando son participantes. Están reclutando, están evangelizando en su muy particular manera de pensar, de erigir un ritual a personas, tenían razón en eso, a cosas, por ejemplo, ¿por qué no le podemos atribuir el sentido de deidad a los que adoran a la Santa Muerte? Porque número uno, pues no es una deidad como tal, número dos, tampoco es una persona, y número tres, tampoco es un animal, porque por ejemplo, hay algunas sectas, por lo regular pensamos siempre en América Latina, pero hay sectas en todo el mundo. Por ejemplo, en la India hay sectas que no necesariamente se alinean con el hinduismo, con el brahmanismo, y tienen todavía prácticas autóctonas desde la época de las cavernas que siguen teniendo. Los indígenas africanos hasta el día de hoy, muchos siguen teniendo rituales de este tipo y no se pueden considerar religión, tienen razón en eso. Una secta, en el más amplio sentido de la palabra, lo que significa es un sistema religioso
con ritos y costumbres. Eso es una secta. En términos generales es eso, un sistema religioso, cualquiera que este sea, con ritos y costumbres. Ahora vamos a ver la diferencia con la fe cristiana. Pero ¿sabían, por ejemplo, que en sus orígenes a la fe cristiana se le llamaba la secta de los nazarenos? Lean el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque, como bien dijeron, no recuerdo quién dijo de ustedes, pero es un sistema separatista de la religión establecida, sectario, divisorio, que se separa, pero que quizá en algún momento pertenecieron. Estamos hablando de los testigos de Jehová, y perdón contra todos los que estemos aludiendo, pero los testigos de Jehová en algún momento marcharon en las filas del cristianismo. Hasta que este hombre Russell se separa, tiene su idea de la fe y forma su religión. Lo mismo ocurre con Smith, que funda a la organización de los santos de los últimos días, más conocidos como mormones, muy bien, donde dice que se le apareció un ángel, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles, para eso vamos a tener un programa especial para cada uno de ellos. De hecho, lo vamos a empezar a abordar a partir de la próxima semana, así es que estén al pendiente. Una secta, ya hablando ya en sentido más particular, se define más estrechamente en el sentido de que es poco ortodoxa. A ver, en el sentido general, es cualquier sentido religioso, cualquier organización religiosa que tiene una serie de ritos y costumbres. Ahí podrían entrar todas, si es que lo tomamos así. Pero ya refiriéndonos al contexto que nosotros lo utilizamos hoy en día, se refiere a prácticas poco ortodoxas. Por eso, en el principio del cristianismo, la religión predominante en tierra de Medio Oriente era el judaísmo, en donde actualmente pues no tienen sacrificios de animales como en su momento lo tenían, que tú llevabas el animal ante el altar, lo sacrificaban dependiendo tu pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin en cambio, cuando vienen estos nuevos creyentes en un tal Jesús, que dicen, hey, ya no es necesario otro sacrificio de animales, ya no es necesario que vengamos aquí a este templo a hacer sacrificios, sino más bien el sacrificio viene en el sentido de abstenerte de deseos egoístas, y toma otra serie de enseñanzas que eran contrarios a lo que en ese momento era más tomado como algo material. Pues causa revolución. En ese momento fue poco ortodoxo, poco normativo de acuerdo a la costumbre de la época, y es por eso que se le tomó como una secta. Entonces, las sectas, inclusive hoy en día, se pueden caracterizar por esto, porque normalmente ahora son poco ortodoxas, y la doctrina, aunque proceda de una fuente tal como la Biblia, es distorsionada. En eso tenía razón. Tienen un Dios, inclusive puede ser el mismo Dios en el que creemos, pero lo distorsionan, como cuando ves una imagen en el caleidoscopio, que de repente lo giras y toma otro sentido, lo giras y se ve otra imagen. Constantemente la particularidad que tienen las sectas es que están cambiando constantemente su doctrina. Y pues ya que agarramos a los testigos de Jehová, pues sigámosle dando de palazos al asunto. Por ejemplo, ellos decían que en 1914 iba a venir Jesús. Luego que no, que en el 57. Como les falló 2 veces y fue público este hecho, que ellos lo habían hecho público porque juraban y perjuraban que era cierto, al ver que no llegaba el Mesías en su segunda venida, que dijeron, no, sí ya llegó, pero está en secreto ahí en las nubes. Vamos adaptando las cosas dependiendo a la conveniencia, por eso no podemos tomar en serio a los testigos de Jehová, por mencionar alguno, como una fe o una religión establecida, dado que sus parámetros van cambiando dependiendo de las necesidades, dependiendo de las circunstancias, distorsionan la doctrina original dependiendo de cómo ellos quieran adaptarla. La definición cristiana específica de una secta es un grupo religioso que niega uno o más fundamentos de la verdad bíblica. Y como sigue la mata dando, ¿qué doctrina equivocada notas tú, por ejemplo, de los testigos de Jehová?
Son varias, pero una que tú digas, una vez que platiqué con ellos me brincó esto. El hecho de que te prometen un paraíso, ¿no? Tal cual, que te dicen que esta tierra prácticamente va a ser renovada, que vas a estar aquí en esta tierra, pero ya viviendo como lo pintan a veces en las caricaturas, ¿no? En su Ya. misma portada, ¿no? Que vamos a estar con animalitos. Y O sea, como que no, como que te desprenden de la maldad en general y ya vives como, no sé cómo expresarlo, una forma de ser como que muy noble, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿en dónde está el error ahí? Ellos se basan en la doctrina correcta, porque es correcto en cierto sentido lo que me dices, porque Isaías lo cita y convivirán el oso y el león y todo esto, y a veces no entendemos que hay una parte poética y aparte una literal. Y sí, en verdad llegará, como ya lo hemos enseñado en el milenio, un momento en que la maldad va a ser quitada del mundo y en verdad las personas van a ser, ahora sí que, como debieron de ser desde su principio, pero no olvidemos que tuvo que pasar un duro proceso la humanidad a llegar hasta esa instancia, las copas, los truenos y demás. Y aún ahí, como nos decía por ejemplo el Evangelio de Marcos, los que no son invitados a la boda, los que se logren colar van a ser sacados. Y sí va a ser renovada la tierra en muchos sentidos, pero va más allá de lo que ellos expresan, porque, por ejemplo, a eso que dices, casi siempre en esa plática, yo he platicado con algunos, te viene siempre la mención de que los 144,000 van a ser otra onda y los demás acá como que somos el populacho, ¿verdad? Y vamos a estar acá buena onda, pero los 144,000, wow, otro mundo. Y curiosamente los 144,000 son testigos de Jehová según ellos. Qué increíble y qué interesante, ¿no? Que su punto de vista. Ok, otra doctrina que notes, ya que estamos hablando de ellos. Pues es que yo tenía nada más esa conocida, así en grande, porque esa es la que más te repite. Cada vez que llegan, no, sabe que usted va a hacer no es algo, que a dónde va a vivir y... ¿A dónde vas a ir cuando te mueras? Las calles de oro y toda la cosa. Bueno, eso también los cristianos algunos lo dicen, Sí. sin entender el sentido poético que habla de vivir en santidad, porque el oro es santidad, de acuerdo a la simbología bíblica, pero vamos a dejar eso de un lado. Creo que una de las doctrinas más equivocadas que tienen, si no es la que más, es que Jesús no es Dios. Inclusive si tú buscas lo que ellos llaman su Biblia, si tú lees su Biblia, no dice Biblia. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y si tú la ojeas y la comparas con la que quieras, porque Biblia es Biblia, y finalmente los libros tienen un canon, tienen una regla, una medida, algo que está aprobado por todos en el sentido estricto, que proviene de los originales, vas a encontrar que su Biblia tiene muchos pasajes que están cambiados. O muchos ni existen, ¿eh? Y si tú, por ejemplo, vas a la librería, inclusive a una librería, pues hasta una chica llegas y dices, me da una Biblia. Puede que hasta te digan, ¿de qué tipo? Tengo de pasta dura, tengo de pasta blanda, tengo versión traducida del hebreo, tengo católica, tengo cristiana, porque ya hasta eso te preguntan. ¿Qué Biblia es Biblia? Pero igual tú compras la que sea y funciona. Pero si tú vas a una librería y pides una traducción del Nuevo Mundo a las Sagradas Escrituras, que es como ellos le llaman, no existe. Solo ellos las editan, solo ellos las publican y solo ellos las venden. ¿Por qué? Porque no está aceptado por el canon. Ahí es donde vemos que cumple el requisito de que están tergiversando la doctrina. Otra muy famosa, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. O sea, como la luz. No tanto una personalidad y una manifestación de Dios. Y aquí ya les estoy dando medio programa de los testigos de Jehová, pero vamos a seguir avanzando. Los tomamos como ejemplo para que nos demos cuenta de más o menos cuáles son las partes que debemos de poner atención en el sentido de si inclusive podemos pertenecer a una secta cristiana sin darnos cuenta.
y que diga ¿qué? Pues ponte listo, porque por ejemplo ya pasó en Corea del Sur con todos estos locos que soltaron gas sarín, porque su líder carismático les dijo, no, ya llegó el apocalipsis y tenemos que ayudar a que se desencadene, y soltaron gas sarín en el metro de Sudcorea en su momento. O uno muy triste y muy famoso en Waco, Texas, con David Koresh, el autodenominado Mesías. Él era Jesús, la gente le creyó, se fueron a vivir en su granja y terminó en balacera y una catástrofe, o tantos y tantas sectas cristianas que ha terminado hasta en suicidios masivos. Hay que tener cuidado en ese sentido, porque a veces no siempre son fáciles de ver los puntos de discordancia a referencia de esto. Ahora, una secta enseña doctrinas que, si bien están torcidas, ellos sí las creen. Ellos sí las creen, y van a causar que esa misma fe que ellos tienen, que la gente se desvíe y no conozca la salvación verdadera. La Biblia, por ejemplo, dice en el Apocalipsis que, refiriéndose a una condenación, hay de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. No se está refiriendo a que ahorita de repente un día nos dejáramos los caireles, la barba, nos pusiéramos el sombrero, todos de negro, y las mujeres por un lado, el hombre de otro, aunque hay ciertos movimientos cristianos que sí lo hacen, no a ese grado del judaísmo, pero sí practican ciertas cosas. Está bien, no hay problema, mientras no se salga del parámetro. No se refiere a eso, a que imitemos a los judíos. Los judíos solo reconocen al Padre. Volviendo a los testigos de Jehová, ellos reconocen como una única deidad al Padre. Ahí vemos que inclusive hay condenación sobre el asunto. Entonces, ellos al creer estas doctrinas, al inculcarlas a la gente, evitan que la gente pueda conocer la verdadera salvación, porque si dices, por ejemplo, que Jesús es un Señor, porque su Biblia dice así, es un Señor, no el Señor, no es lo mismo a que yo te diga un esposo a tu esposo. Si yo te diga, vete con un esposo, pues me deja escoger. No es lo mismo, no es lo mismo. Una secta siempre va a tener la particularidad que va a afirmar ser una religión, pero inclusive va a negar verdades esenciales de la religión a la que pretende pertenecer. Estamos hablando de las cristianas, pero si nos vamos a África o a Asia, inclusive a Europa, podemos ver varios asuntos ahí, pero nos referimos a nuestro lado del continente porque son las que tenemos más a la mano. Ahora, a diferencia de una religión, una secta es un grupo que dice, en este caso de lo que estamos hablando, ser cristiano, y va a contradecir con su doctrina o enseñanzas aún lo que dicen honrar. Ejemplo, hablemos de otros para que no digan que ya los agarré de trapeador. Los mormones creen en la Biblia. ¿Han hablado con un mormón alguna vez? Sí creen en la Biblia. Curiosamente dicen que la Biblia está incompleta. Nos hace falta a nosotros la segunda parte. Y si se preguntan cuál es la segunda parte, a ellos desde luego sí la tienen. Es el libro de Mormón, que les fue revelado por el ángel Moroni a Elena White. Un día fue y le dijo, cava aquí, y encontró ahí el libro hecho de oro. Yo no sé si alguna vez ustedes fueron a alguna exposición del Museo de Antropología e Historia. Perdón, hace algunos años fueron y encontraron un lingote, un tejo de oro. Y yo cuando lo fui a ver, pues yo esperaba que me dejaran casi tocarlo. Y estaba cubierto con una cúpula de acrílico. Y yo dije, sí, está bien, no se lo vayan a robar, ¿verdad? Pero cuando le pregunté al vigilante y le pregunté a la guía que nos estaba dando el recorrido, yo sí pregunto todo lo que ignoro, y le dije, oiga, disculpe, ¿por qué tiene eso en la cubierta? Y me dijo, porque es tan puro que se pulveriza el oro y un viento fuerte lo puede deshacer poco a poco.
¿Por qué creen que los anillos, las cadenas y todo tienen que venir con otra aleación? No existe nada de oro puro como tal, porque si no se desharía. Porque el oro puro no tiene la cohesión necesaria, tiene que aliarse con otro metal. Entonces, curiosamente, si un tejo de oro se puede deshacer con el viento, curiosamente un libro no, hecho de oro, porque según ellos está hecho de oro. Cuando la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice, tengan cuidado si alguien viene a contradecir este libro, bueno, en ese caso, a contradecir el evangelio, porque no dice libro, inclusive un fuerte Ángel. ¿qué se supone que le reveló a ellos la segunda parte de la Biblia? Un ángel. Se contradicen a sí mismos en aquello que dicen honrar. Las dos enseñanzas más comunes de las sectas son que Jesús no es Dios y que la salvación no solo es por la fe. Hace algunos años que estuvimos participando en el festival con Luis Palau, ahí en Oaxaca, cuando terminó el evento y teníamos que irnos porque llevamos gente, me acuerdo que cuando nos retirábamos, así, había gente repartiendo folletos, ¿te acuerdas? Que decían, no, ustedes están mal, no es por salvación, no es por salvación, y estaban ahí afuera. Yo me he encontrado gente que dice que Dios es madre, no es hombre, es mujer. Pero, déjenlo, pues Dios, puedo creer que tenga una esencia tan pura que no importa si es hombre o es mujer, no tengo problema, pero sobre todo que dicen que es madre. Y pienso, ¿de dónde se sacaron esto? Pues de toda la cuestión, desde las cuestiones antes de que viniera Colón, que aquí pues las deidades fuertes eran las mujeres. Coatlicue, Coyolxauhqui. Exportamos ideas e idiosincrasias que queremos arraigar o tropicalizar, hacerlas como a nuestra región, ¿verdad? Aquí en México comemos mucho chile, lo digo por los hermanos de Guatemala, Honduras que nos ven. Perdón, ahorita no estoy contestando mensajitos, pero les prometo leerlos todos. Y, por ejemplo, aquí entró un producto, eran unas congeladas, ¿cómo le llaman en otros países? Polis. Bolis le llaman en otras regiones, aún de nuestro mismo país, que es un agua de fruta saborizada que la congelas y aquí la ponen en un tubo largo y de repente metieron los sabores y vieron que no se veía tantos. ¿Cuál fue la solución? Échenle chile. Y se empezó a vender. Eso se llama tropicalizar. Y cuando nosotros no entendemos que esto es inamovible y lo queremos tropicalizar, estamos en un problema, porque entonces seguramente estamos deformando el evangelio y estas personas, aún con conocimiento, van a torcer esa verdad. Las más clásicas, es decir, que Jesús no es Dios, es un hombre al que él privilegió, al que él mandó, al que le dio poder, pero no es Dios. Cosa que innumerables profecías, y ya, si quieren textos así que digan tal cual, vayan al Evangelio de Juan, como empieza, vayan a las cartas de Juan, lean el testimonio que se da de él mismo, y sobre todo, algo que siempre recomendamos en este programa, vayan a las raíces del vocabulario. Muchos problemas tenemos en estas versiones porque están castellanizadas, sobre todo la Reina Valera, que oye, ya cómprate otra, miren, la presumo. Espero que esté así de gastada de tanto usarla. A ver a su hija que le regale una el 10 de mayo mañana. Pero el problema es que tendemos a pensar como occidentales, cuando la Biblia no es occidental, cuando el lenguaje no es occidental, ni siquiera escrito para nuestro tiempo, aunque sirve para todos los tiempos, pero tenemos que entender varias cosas al respecto. Por eso en este programa muchas veces nos vas a encontrar dándote las palabras en hebreo, en griego, y dándote la infinidad de posibles aplicaciones que tiene para que vayamos dándole el sentido correcto a lo que ahí dice. No porque diga el evangelio, el que no aborreciere madre o padre, y esta es mi mamá, y diga, fuchi, fuchi, te aborrezco. No está diciendo eso la Biblia, porque el sentido que tomamos es literal occidental, cuando el sentido en el Medio Oriente de aborrecer es poner en segundo lugar. El que no ponga en segundo lugar a madre o padre, hijo, esposa, esposa, ya se entiende. ¿Por qué? Porque el primer lugar lo tiene que ocupar Dios. Entonces,
nos es más fácil entender la palabra cuando entendemos el sentido correcto. La otra es que la salvación no es por fe. Pensemos en la religión tradicional en este país. Te moriste. Según la religión tradicional, la católica, apostólica y remona, o romántica, como le quieran decir, dice que no te vas a descansar. Es más, ni siquiera dicen que te vas al cielo o al infierno, inmediatamente dicen que vas. Can. ¿A dónde? Al purgatorio, ¿no? Al purgatorio. O sea que ya no importó si se portó bien o mal, primero tiene que ir a expiar unas cuantas culpas que por ahí se nos pasaron y en la aduana las pasó de contrabando al más allá. Y uno viene y le dice al cura, porque yo nunca les diré padres, al cura, ¿cómo le hago? Ah, pues tienes que pagarle tantas misas. Mira, ahí está la mercadotecnia del asunto. ¿Para qué? Para que esas oraciones y esos servicios que le dediquemos los saquen de las, pero santas almas del purgatorio. ¿Son santas? Entonces, pues si son santas, ¿para qué están ahí entre las brasas? Pues, porque así las ponen. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pasa precisamente eso, que entonces ya él, aunque creyó en el Señor Jesús, aunque le entregó su vida, aunque practicó su religión, ni eso lo salvó de pasar por ese trago amargo de... Dicen que puede estar en el purgatorio. Repito, eso no existe. Lean la Biblia, no existe tal lugar, ni el limbo. No existen tales lugares en la Biblia. No es enseñanza de Jesús, ni del Antiguo Testamento, eso no existe. Pero fíjense qué diferencia, que esta religión tradicional dice que no te salvas ni de eso. A pesar de que hayas sido un practicante fiel de tu propia religión. Necesitas que te recen unas cuantas misas, que cuando te mueras te digan unos cuantos rosarios, porque si no, no la libras. Necesitas de nosotros, es que trátanos bien. Ay, ¿qué les digo? Por ejemplo, ¿cuál sería entonces el éxito de cada secta? Ahorita hemos platicado, hemos visto y nos has mencionado diferentes errores. Ok, se notan al ser ya estudiosos de la Biblia y demás. Pero, ¿qué es lo que provoca que una secta tenga ese éxito? La ignorancia. Por ejemplo, mencionas ahorita catolicismo, pero si hablamos en números, hay una cantidad enorme de seguidores, ¿no? Y he escuchado de gente que ha dado su vida incluso por creencias, ¿no? O sea, hemos escuchado y nos ha tocado ver incluso conflictos de pueblos en los que les destruyen casas, los echan de los pueblos solo por el simple hecho de no ser de la pertenecer, religión, ¿no? Entonces, sí me impacta el hecho de que a veces una sola persona pueda mover masas. No es una sola persona. En el caso del catolicismo no es una sola persona. Es la religión predominante, y tiene razón, es la que más practicantes tiene en el mundo, aunque aguas, porque ahí le va el Islam, acercándose peligrosamente. Y digo peligrosamente porque hay radicales en todos. Aún de lo que me platicas son católicos radicales, porque no todos son así. Pero ¿dónde está el éxito de todo ello? Es en contabilizar el número de años que han estado trabajando en perfeccionar la técnica de la sumisión de sus seguidores. Yo estudié en una escuela de católicos, de carmelitas descalzas, éramos puros varones. Y a pesar de que nos daban una materia que se llamaba moral, lo que menos leíamos era esto. Y a pesar de que íbamos a misa porque era obligatorio ir a misa por el tipo de escuela que íbamos, lo que menos, agarren su misal y van a encontrar un parrafito así, es un díptico, son casi siempre 2 hojas o 3 cuando mucho, de Biblia. 1, apuestan a la ignorancia. 2, apuestan a la sumisión. En esa escuela a mí me decían, cuando yo pregunté, oiga, madre fulana de tal, ¿puedo leer la Biblia? No, porque te vas a leer loco, te vas a volver loco. No cualquiera lo entiende.
Entonces te meten y te inculcan miedo. Si sumamos a la perfección, el perfeccionamiento que ha tenido desde el año 300 después de Cristo hasta la fecha, ahora ya tenemos cosas que antes no se hacían. La hora santa, el nido de oración, que por lo menos, aun cuando yo iba en la primaria y iba a eso, no existían esas cosas en ese momento. Se le considera religión porque es la predominante por el número de seguidores, pero dijiste una palabra clave, seguidores. Si yo a los católicos que nos estén viendo, yo los reto, sin que vayan a ninguna fuente, que me digan ahorita y escríbanme las 3 virtudes teologales. Y te sorprendería que de cada 100 cuántos me van a contestar, porque sigue siendo el vínculo más importante, el de solo gente especial y tocada por Dios puede entender esto. Tú eres un ignorante que tienes que ser guiado. Ese es el éxito, aunado por personajes carismáticos. Pero en el caso del catolicismo, a pesar de que hemos sabido muchas cosas últimamente, como los sacerdotes pedófilos, como los mismos fraudes que han hecho los bancos, inclusive el Banco del Vaticano, que ha financiado o que tiene ahí guardado dinero de la mafia. Porque yo de buena fuente sé, y me lo dijo un sacerdote desde ese tiempo, que la mafia pasa su rentita para que se hagan como que yo veo para otro lado. Recordemos que están en el Vaticano y el Vaticano está en Italia. Como que, por ejemplo, voltearon para otro lado cuando ha habido atrocidades tan tremendas como las de la ex Yugoslavia cuando se separó, y la masacre de Sarajevo y cosas, y la iglesia ha volteado para otro lado, cuando el muro de Berlín y todas las atrocidades en la Alemania postguerra y el catolicismo volteó para otro lado, o como por ejemplo que el mismo Hitler, y aunque lo nieguen y no lo pueden evitar porque está registrado en muchos lados, Hitler mismo dijo: soy, seré y moriré siempre católico. Y me hago la pregunta que tú te haces: ¿cómo es posible que siga habiendo tantos seguidores? Apostaron a la imposición de una cosa y la sobrepusieron con otra, porque el catolicismo como tal, por lo menos en este continente americano, solo está sostenido en base al culto a la guadalupana. Viene gente de muchos países. Aquí tenemos el santuario mariano Guadalupe más grande de este lado del mundo, y viene gente de otros países y no lo podemos negar, los vemos cada 12 de diciembre. ¿Por qué es esto? Porque cuando vino la conquista española, en el mismo cerro que dicen que se aparecía, se adoraba a Malintzin, a Coatlicue, ay, se me cruzaron los cables, pero a la deidad femenina, y los españoles no podían imponer por la fuerza la religión. ¿Qué hicieron? Quitaron ese ídolo femenino y les pusieron otro. Acuérdense el escandalazo que hubo hace apenas unos años cuando el encargado de cuidar y de administrar los bienes de la Basílica de Guadalupe, y se fue, no me recuerdo ahorita el nombre, pero si alguien me escribe con todo gusto se lo reenvío después, declaró que todo esto era un fraude. ¿Por qué? Porque lo destituyeron de cuánto dinero se llevan, ¿no? Y hasta lo destituyeron y lo mandaron lejos y todo. Ya después el que entró dijo: no, aquel estaba equivocado, y por ardido declaró eso. No, la verdad es que no, porque tiene muchos errores esta doctrina. Es más, si se fijan, y perdón, aquí ya estamos casi en apologética, pero lo presta la pregunta, el diálogo que tiene aparentemente Juan Diego con María es una réplica torcida del diálogo que tiene Moisés con Dios en la zarza ardiente. Comparen los dos textos. 2. Hay un registro histórico, y lo digo de buena fuente porque mi hermana era historiadora, licenciada en historia, y su especialidad era la antropología, en donde hay un registro que este cuadro que tenemos en México es exactamente la copia de la Virgen de Torquemada, nada más que la iluminaron morena. ¿Para qué? Para que tuviera más relación con los indígenas de este lado. Tropicalizada. Tropicalizar la religión. Otro sistema de la tropicalización de esta religión para con la gente fue el asunto de poner los nacimientos que hasta el día de hoy perduran en este país, para la representación del nacimiento del niño Jesús.
pero mi Señor no es niño cada año. Mi Señor creció, llegó a los 33 años y medio, dio su vida en sacrificio por nosotros, y como dice la Escritura misma, lo importante no es el inicio del negocio, sino el fin del negocio, porque se nos trajo salvación y vida, la cruz. Entonces, ese es el éxito de las sectas a nivel masivo, pero desde luego se requiere lo que aquí dijeron, un líder carismático. Pensemos, ya que tocamos el asunto del catolicismo, pensemos, Juan Pablo II era un hombre carismático. El hecho de que llegaba a cualquier país y besaba el suelo, se ganaba inmediatamente a la gente. Pensemos en quien lo sucedió, en Joseph Ratzinger, un tipo osco, grosero. Yo me acuerdo que salieron muchos memes al respecto que lo comparaban con Lord Sidious de Star Wars. Que tenía su cara agresiva, dura, y bajó el índice ahí del catolicismo bastante. ¿Qué pasa? Casualmente renuncia porque no funcionaba la mercadotecnia. Y llega ahora un hombre bonachón, ahí el cuate de la cuadra, el que se lleva con todos de a cuartos y medias, de a piquete de ombligo, quien se autodenomina Francisco, que vuelve a pasar. Vuelve a subir la espuma. Siempre se han necesitado de líderes carismáticos, pero como enseñamos en la iglesia cristiana evangélica, aclaro, el poder no puede descansar en un solo hombre, porque si se equivoca, a todos los va a arrastrar al hoyo. Por eso la misma Biblia dice que Dios instituyó a unos pastores, a unos maestros, a unos evangelistas, a unos pastores, a unos profetas y a unos apóstoles. Y en 5 ministerios descansa la iglesia. Una iglesia completa debe de tener los 5 ministerios funcionando para que tenga equilibrio. Y de preferencia no debe de haber un solo líder. Claro, tiene que haber una cabeza, pero tiene que haber un cuerpo ministerial en que descanse todo el sistema. A diferencia del catolicismo, que el único líder aquí y vicario de Cristo o representante de Cristo en la tierra es el Papa. No se le considera secta, aunque tiene prácticas sectarias por el número de seguidores, pero repito, es un método que han ido perfeccionando desde el año 300 después de Cristo, con el emperador Constantino hasta nuestros días. Y para todos los que digan, no, pero el papado lo instituyó Pedro, están en un error. La religión católica surge 300 años después de que el Señor Jesús ha muerto. Pedro ya estaba seco y hecho polvo sus huesos, 300 años, imagínense. Y si tienen algo que rebatirme, tuiteenme, yo sí les contesto. No, escucha, es con mucho amor y la intención de este programa no es agredir a nadie, sino aprender. Porque cuando tú no corriges un error, estás condenado a volverlo a cometer. Pero regresando a las sectas cristianas, porque nos desviamos un poquito, la negación de la deidad de Cristo, dicen estas sectas que su muerte no fue un pago suficiente. Ejemplo, los mormones. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que los mormones manejan que hubo 2 planes de salvación? Y que el de Jesús ganó, pero que el de Satanás, si hubiera ganado, al que estaríamos adorando sería Satanás. Claro, en ese momento llamado Lucero. Y se sostienen en esta doctrina en los 2 machos cabríos de Levítico 16, cuando significa totalmente otra cosa. Pero vuelven a apostar por la ignorancia. Y a todo el que me esté viendo con malos ojos y tenga ganas de apagar, nada más quiero que me respondan una pregunta. ¿Cuántas veces han leído la Biblia completa? Ahora sí, como diría mi mamá, hay que aprender de qué vamos a hablar antes de dialogar, ¿verdad? Si no estamos hablando de 2 idiomas distintos. Seguimos, mira. La negación de la salvación solamente por fe concluye que la salvación se obtiene por nuestras propias obras. Ejemplo de este tipo de sectas o de falsas religiones o de desviaciones es, por ejemplo, el budismo en cierto sentido.
El budismo dice que no tienes que tener propiedades, que no tienes que anhelar nada, que entre menos tengas eres más santo, que tú vas a lograr tu salvación por la búsqueda de la meditación, de la humildad, de la pobreza, pero siempre llamando a esfuerzos humanos. Pero así como esa, hay muchas, en donde te dicen, entre más aflijas tu alma, el catolicismo también usa esta técnica, por eso las mandas, vete de rodillas y tú vas a expiar más rápido tus culpas, los sacrificios, etcétera. Juan se refiere a esta enseñanza. Si me quieres leer, por favor, aquí también está mi esposa, voz en off, no la he mencionado en toda la noche y ya me está viendo con ojos feos, entonces un saludo a mi esposa. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, por favor. Amén. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en el cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Fíjense que entonces Juan nos da una clave para darnos cuenta si una enseñanza está correcta o no. ¿Admites que Jesús es Dios que vino en la carne? Si dices sí, estás adentro. Si dices no, te toca estar con los animalitos fuera del arca, porque el día que venga el diluvio, el arca es figura del evangelio. El animal que no está dentro, se muere. Y el que la agarró, la agarró. Hace rato me dio bien duro esta mujer diciendo que soy muy duro cuando hablo. Pero seamos honestos. Dios me puso por lija y agárrense maderitas porque ahí les vamos. La segunda carta de Juan capítulo 1, verso 7, también nos habla de la contradicción de los que están equivocados referente a la doctrina de que Jesús es Dios que vino a hacer carne. Por favor. Es que han salido del mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Así es. Ya estaba queriendo hablar hebreo, no sé qué estaba hablando mi esposa, pero espero hayan entendido. Y apenas vamos a tomar café, ya está saturada de cafeína. Bueno, los dos ejemplos más conocidos ya los tocamos aquí. Testigos de Jehová y mormones. Ambos grupos dicen ser cristianos, sin embargo, los dos niegan las doctrinas claves que ya mencionamos. Los testigos de Jehová y los mormones creen muchas cosas que concuerdan o son similares entre ellos, o las comparan inclusive con enseñanzas bíblicas, pero sin embargo el hecho de que nieguen la deidad de Cristo ya los metió en problemas. Llegó una propaganda a mi lugar de trabajo en la que ya no mencionaban a Jesús como Señor, ya lo mencionan como el hermano mayor, como el primer hijo de Dios, pero no con el rango de deidad. O sea, ya dicen que sí es hijo de Dios, pero como lo vamos a hacer todos nosotros, ¿no? Él es el hermano mayor porque es el primer hijo que Dios tuvo, que aceptó a Dios como padre, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de hecho es una doctrina que está mucho de moda hoy día, sobre todo entre los testigos de Jehová, pero también entre otras ramas cristianoides, porque no yo puedo mencionar como cristianas, porque no entienden el sentido del vocabulario. Se toman de la carta de Pablo donde dice que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, en otro sentido en donde leen que Jesús es el principio de la creación, pero volvemos a lo mismo, están leyendo en español, no se están yendo a la raíz. Cuando leemos que Él es el unigénito en Juan 3:16, pero leemos en el mismo evangelio
que Él estaba en el principio y que fue el originador de todo, de la creación y demás, pues vamos a ver que entonces se contrapondrían las enseñanzas de Juan con lo que dice Pablo más adelante. ¿Dónde está la clave? En entender el contexto de todo lo que se está hablando e ir al lenguaje original, que en este caso del Nuevo Testamento estamos hablando del griego. No puede ser como tal porque Él vino y tomó carne para esta cita a darle luz. Es una cita que no tengo lista, pero vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, si no me equivoco. Pues acá la tengo. Voy a usar la tuya porque la mía es la electrónica. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 mejor, capítulo 2, verso 5. Ya me lo pegaste. Hacia para allá. Capítulo 2, verso 5. ¿De veras que necesitas una nueva? Verso 5. A ver, ya lo tienes. Dice, porque hay un solo Dios. ¿Sí es esa? Ok. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. ¿Otra vez? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ahora búscame, no lo tengo listo, pero búscame un versículo que dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Alguien recuerda la cita? Sí, lo he leído, pero no recuerdo dónde está. Permítanme ahorita, denme un segundo. Y al que diga, ay, el pastor, nadie se sabe la memoria de la Biblia de memoria. Ya me pongo mi esposa esto, ya quiero café. Ya mi cerebro está big, tengo que reaccionar. Grande es el misterio de la memoria de piedad. Biblia. ¿Esta no tiene concordancia? Primera Timoteo 3:16. A ver si es esa. 3:16. Sí. A ver, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Hasta ahí. Sí, pensé que había más. ¿Qué versión fue esa? Nueva versión internacional. Nueva versión de la hermana Dalia. A ver, léelo, Reina Valera 60. Sí. Échamelo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios ¿Qué le pasó a Dios? se manifestó en carne. Ok. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y ahorita son los dos que se me vieron a la cabeza, pero si estuviéramos hablando de eso te puedo dar 17 o 20 quizá, que hablan al respecto. Entonces, volvemos a lo mismo. El problema de las sectas es que también toman ciertas porciones pequeñas a su conveniencia. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová sobre ciertos temas, te vas a dar su librito porque tienen hasta las notas, cómo viene lo que aparentemente le puede dar una secuencia lógica a lo que te quieren alegar. Y a los que dicen, ya, suéltenlos, ahí vamos ya. El hecho de que nieguen a Cristo ya es un problema que, por muy bien estructurados que tengan todo, ya no. Muchos testigos de Jehová, mormones y miembros de otras sectas son buenas personas. Yo conozco varios que son buenas personas y que verdaderamente y desinteresadamente quieren saber de Dios. El problema es que, desgraciadamente, siempre va a ser bien cómodo que alguien te diga qué hacer. En vez de que a ti te conste, en vez de que tú lo leas, en vez de que tú lo estudies, porque a veces vemos, y esta se ve delgadita, las católicas, así, pero ya traen letra más grande. Aparte de otros libros. Pero pues, con trabajo se acababan el Capulinita. Para quien no sepa, eso era un libro así de chiquito, así de gruesecito, que traía historietas, que traía dibujitos. Con trabajo se acababan eso.
¿cómo entonces podemos alegar y defender y tener una férrea defensa hasta los golpes o matando gente o expulsando gente de sus hogares cuando no hemos leído esto ni una sola vez completo? Hay el testimonio de una persona, papá de un hermano que también ya ahora es cristiano. Su papá fue primero de hecho que él odiaba, aborrecía, casi escupía a quien le quería predicar el evangelio. Hasta que un día en el metro de la Ciudad de México, como se iba a trabajar horas pico, alguien traía un paraguas y se lo encajó en las costillas hasta que venían tan apretados que el mango del paraguas le rompió 2 costillas de tan apretados que venían. Como consecuencia, pues tuvo que estar varias semanas, meses, de hecho como 2 meses, si no recuerdo, 3, ya no recuerdo bien cuántos, pero fueron muchas semanas que tuvo que estar en su casa. Y como león enjaulado que ya no sabía qué hacer porque era una persona muy activa, un día agarró la Biblia que tenía ahí su esposa y la empezó a leer. Cuando la acabó, se puso a llorar, se arrepintió, se dio cuenta que él estaba equivocado en aborrecer, en no constatar que lo que le decían era cierto. Y hoy en día es uno de los pocos cristianos al que si viene y me regaña, le acepto el regaño. Y le acepto porque el hombre, desde que la leyó una vez todos los santos días a las 5 de la mañana, máximo a las 6, está dándole duro a su Biblia. Y es un hombre que le costó el doble de trabajo que leer creativo a mí, porque solo llegó a 2º grado de primaria. Y la Biblia le enseñó a leer bien. Dios le enseñó a leer bien a través de la Biblia. Porque Dios tiene esa particularidad. Hay mucha gente muy buena que está en este tipo de congregaciones, en este tipo de sectas. No podemos aborrecer a esta gente, no podemos decirle fuchi, guácala, pagano, te equivocado, míralo, te vas a ir al infierno. Porque hay gente muy radical, aún en los cristianos, que así se comporta. Si es hermano, le extiendo la mano, y si no, ahí ni me saludes. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Como cristianos, nuestra esperanza y oración es que mucha gente involucrada en las sectas, que tiene una fe verdadera, que quiere buscar de Dios verdaderamente, pues venga verdaderamente al conocimiento del evangelio. Esa debería ser nuestra posición conforme a todos los integrantes de las sectas. Que puedan ver más allá de las mentiras y que sean llevados hacia la verdad y la salvación que solo Jesucristo, aquel quien aborrecen o no creen, o creen pero escasamente o equivocadamente, puede darles verdadera libertad y llenar verdaderamente ese hueco que sienten, porque si están ahí es porque están buscando de Dios. A veces, para vergüenza nuestra, son más fieles que los mismos cristianos. Porque con todo y lo equivocado que hablamos hoy de los testigos de Jehová, ahí andan con sus paragüitas abajo del sol, tocando puertas, exponiéndose a que los regañen, les escupan, le echen al perro y lo que sea, y nosotros ni queremos hablar a veces de Jesús porque estamos en nuestra santa iglesia resguardados, porque somos la última coca del desierto. Y toda esa gente que está equivocada, ¿qué va a pasar? Deberíamos de pensarlo. ¿Quieren decir algo para concluir? ¿Tú que hablaste mucho hoy? Gracias por no dejarme participar. ¿Tú quieres cerrar algo? ¿Todo claro? Sí, bastante. Bueno, pues esperamos que esta nueva serie que vamos a empezar acerca de apologética, de doctrinas equivocadas, pueda traernos luz y pueda ayudarnos a reafirmar nuestras raíces, porque vuelvo a decir lo que hace un momento dije, no estamos para echarle tierra a nadie, no es nuestra intención, por el contrario, nuestra intención es que abran los ojos a Cristo, al Evangelio, y si en algo podemos ayudar, pues qué bueno, qué bueno. Mi nombre es Israel Chapa, estuvieron Ivette Castro. Rocío Ramírez. Edgar Matsui. Idalia Castro. Quería venir a saludar. Ya él no puede estar sin sonreír a la cámara. Pues esperamos que pases una buena noche,
que sigas disfrutando de lo que queda del domingo. Y primero Dios, todavía mañana nos queda enseñanza, discipulado básico. Estamos más, si se fijaron, este discipulado es más con tendencia allá, salir del huevito, salir de la seguridad, y vamos a predicar la palabra. En tu calle, en tu cuadra, en tus vecinos, con tus vecinos, en tu trabajo o en las naciones, a donde Dios te lleve. Pues pásensela bien, solo me resta decirles Shalom, despídense. Bendiciones. Bye bye.